mañana, ¿cómo están, amigos, amigas? Frío, ha amanecido Quito en este 9 de enero de 2026. Nosotros, como siempre, encantadas de poder acompañarles y también de conocer sus opiniones con respecto a los distintos temas que abordamos acá en nuestro programa. Así es que de entrada les pregunto lo que tenemos planteado a través de nuestra transmisión Radio Pichincha Multimedia. ¿Cree que Guillermo Lasso, el expresidente, cogobernó con las mafias criminales, como revela un audio del negro Willy? Bueno, sí, no lo sé. Cuéntenos su opinión al respecto. La verdad es que sí tenemos pues muchas expectativas de saber lo que usted opina, ¿no?, en torno a este tema, si está informado, si conoce quién es el negro Willy, y pues nosotros acá hemos difundido la información, ¿no?, de que pues no se lo pudo traer al Ecuador debido a que el gobierno ecuatoriano no brindó las garantías necesarias para poder traerlo y que responda a la justicia acá en el Ecuador. Así es que esa es la pregunta planteada y de momento veamos cuáles son las respuestas que tenemos. Y nos dice que sí el 95%, que no el 2% y no lo sé el 3%. Gracias a la gente linda que está con nosotros y por supuesto nos escribe a través de nuestra transmisión. 1,600 personas mirando ahora mismo y bueno, vamos a empezar con noticias, ya con información. Debido a las fuertes lluvias se ha reportado un deslizamiento de tierra en el kilómetro 14 de la vía Pacto Gualeacruz. Personal y maquinaria de la prefectura de Pichincha están en el lugar para efectuar labores de limpieza y al momento este tramo se encuentra parcialmente habilitado. Se recomienda tomar precauciones. También una mujer falleció, lamentable este hecho, tras ser atropellada por un bus de transporte urbano a la salida de la terminal interprovincial de Quitumbe en el sur de Quito. La mañana de este viernes 9 de enero de 2026, el bus que atropelló a la mujer fue detenido unos metros más adelante y quedó a la mitad de la vía. El conductor fue aprehendido por las autoridades. Qué lamentable, una familia llena de dolor luego de enterarse de que ese miembro de su familia, esa madre, esa hija, esa hermana, pues ha sido atropellada por un bus de transporte urbano. Y así estos hechos ocurren cotidianamente, porque la verdad es que en las vías no sé ni cómo definirnos, ¿no? Pero la verdad es que no podría decir que somos una selva, pero algo similar, ¿no? Parece que es la ley del más fuerte la que se instaura y las personas en sus autos cometen todo el tiempo una serie de infracciones, se pasan semáforos en rojo, no respetan los pasos cebra, no le permiten a la ciudadanía que transita, que camina, poder dirigirse a sus destinos, y en ese miedo constante de ser atropellado, de ser atropellada, porque eso es lo que uno siente cuando está caminando por las calles de Quito. Es lamentable. Hay veredas también que son diminutas, que son chiquitititas, que uno tiene que bajarse a la calzada y pues con el riesgo de que los autos vengan pues a mucha velocidad dentro de la ciudad, aún sabiendo que hay una dinámica de personas, de madres, de familia que están saliendo con sus hijos, con sus hijas a las escuelas, que hay gente que está yendo al trabajo. Eso no importa. Si la gente dice, ay, tengo que llegar rápido porque ya me atraso, y en ese ya me atraso se llevan la vida de una persona, de un ser humano, lo cual es muy duro, lo cual es muy triste que esa sea la dinámica que nos rija también en nuestro país. Son las 9:07. Vamos a repasar algunas notas informativas también que tenemos en esta mañana. Ecuador está impulsando la autogeneración del sector privado frente al deterioro del parque térmico y la alerta de una nueva emergencia eléctrica, ¿no? Este impulso a la autogeneración ocurre en un contexto de extrema vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. Gaby Espinosa nos relata. El Ministerio de Ambiente y Energía anunció este 8 de enero una proyección ambiciosa para el 2026, la calificación de 100 megavatios adicionales de potencia mediante sistemas de generación distribuida para autoabastecimiento, SGDA, especialmente en la zona de la costa. Esta medida, según el Ministerio, busca fortalecer la red eléctrica nacional, permitiendo que los ciudadanos generen su propia energía y en casos de excedentes la inyecten al sistema.
Este impulso a la autogeneración ocurre en un contexto de extrema vulnerabilidad. A inicios de 2026, el fantasma de los apagones persiste debido a un déficit de 866 megavatios de generación firme para cubrir la demanda actual sin depender de importaciones. La situación es tan apremiante que, según reportes de periodistas allegados al régimen de Daniel Noboa, el gobierno ha reportado comunicaciones a empresas en Guayaquil alertando sobre una próxima emergencia eléctrica, solicitándoles que pongan en marcha sus propios generadores para aliviar la carga del sistema nacional. Según los informes del Ministerio, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, ya cuenta con 1.244 consumidores regulados que operan bajo la modalidad de SGDA, sumando una potencia de 54.95 megavatios. Para 2026, la distribuidora prevé incrementar cerca de 100 megavatios adicionales por autogeneración. Para facilitar este proceso, el gobierno se ampara en la regulación Arconel-005/24, la cual establece el marco normativo para que los consumidores regulados instalen sistemas que aprovechen recursos renovables no convencionales para su propio abastecimiento. Esta normativa contempla diversas modalidades, desde el autoabastecimiento individual local hasta sistemas remotos múltiples para condominios o empresas dispersas. A pesar del optimismo oficial sobre la autogeneración, los datos técnicos revelan una realidad crítica. Por ejemplo, el embalse de Mazar, vital para el complejo Pauta Integral, registró una caída de 14 metros en su cota durante un solo mes, acercándose lentamente a niveles críticos. En tanto, 8 centrales térmicas con más de 40 años de antigüedad requieren mantenimiento urgente, lo que mantiene indisponibles unos 870 megavatios por falta de repuestos o servicios. Para suplir la demanda nacional, Ecuador ha tenido que recurrir a la importación masiva de energía desde Colombia, pagando cifras que se estiman en casi $700 millones a inicios de 2026. Se critica que este monto podría haber servido para construir un parque termoeléctrico propio de gran capacidad. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Bueno, acá Jenny Quiñones nos dice, buen día, Sofía, bendiciones, un abrazo fuerte. También Fabián Bunce, también muchísimas gracias por ese saludo, ese abrazo, y también lamenta que el país continúa cayendo al abismo, solo palabras y palabras, el pueblo está esperando respuestas, acciones, no estamos logrando nada con este gobierno, nos dice. Bueno, Rafael Garcés también hace una crítica a las acciones municipales, frente a lo que contábamos, el tema de siniestros. Carmen Herrera, también se debe endurecer el método de la enseñanza para conducir. Yo me pregunté en la autoescuela y me dijeron que se puede sacar la licencia hasta en 15 días. Esto no es justo, es lo que nos dice nuestra amiga Carmen. Rosy Ortega Vélez, abrazos desde Cuenca. Correspondidos, mi querida Rosy, también gracias por saludarnos en esta mañana a través de Radio Pichincha. Bueno, más noticias. También queremos contarles, la Prefectura de Pichincha informa a la ciudadanía que la vía Limón-Santa Fe en Puerto Quito permanecerá cerrada del 12 al 19 de enero de 8 a 16 horas, mientras se realizan trabajos de mantenimiento del acceso al puente sobre el río Silanche. La vía alterna habilitada es la Santa Fe-Cariamanga. Y el Cuerpo de Bomberos de Quito atiende una emergencia por un siniestro de tránsito en la avenida General Rumiñahui, sector Cuscungo. Una persona falleció. Qué triste. Y otra resultó herida. La vía se encuentra ya habilitada. Qué triste, de verdad. Qué dolor tan grande tener que narrar esto. Mientras tanto, bueno, les contamos también cuáles son los problemas que enfrenta la sociedad y que a veces pasan por estar invisibilizados, ¿no? Asociaciones y gremios están alertando la escasez de maíz y un año difícil por la sequía causada por el fenómeno de la Niña. Según la industria, la importación de maíz temporal es indispensable para estabilizar el mercado nacional. Bueno, esto lo dice la industria. Hay que ver qué dicen los agricultores también sobre esta sugerencia. Veamos el reporte de Ángel Guanuche. 8 asociaciones de gremios y federaciones de agricultores y apicultores alertaron sobre una escasez de maíz en 2026. En un comunicado emitido el 8 de enero, informaron que el precio del quintal subió de $17.35 a $19, un aumento cercano al 12%, lo que evidenciaría que la demanda está superando a la oferta.
Advirtieron que ya no existe maíz de la cosecha de verano disponible en el campo y que las últimas reservas están en manos de intermediarios, quienes venderían el grano hasta marzo. En el mejor escenario, la nueva cosecha iniciaría en el mes de abril. Las organizaciones también alertaron que una posible sequía provocada por el fenómeno de la Niña podría retrasar las cosechas y reducir la productividad. Además, señalaron que la suspensión de licencias de importación desde noviembre de 2025 está complicando la logística de las empresas y pone en riesgo la producción de la proteína animal. Por ello, insisten en que la importación temporal de maíz es clave para estabilizar el mercado, garantizar el abastecimiento y proteger la seguridad alimentaria del Ecuador. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Warmis Ángel Guanuche. Gracias Angelito también pues por esa noticia y gracias a quienes nos escriben esta mañana, mientras que en España solo para conducir un automóvil son 3 meses y si es para vehículo grande es otro método y más tiempo. En Irlanda son 2 años para sacar la licencia, hay menos accidentes, nos dicen, ¿no? Buenos días, Warmis de Pichincha, tengan un lindo día. Juan García también nos escribe esta mañana. Andreita, ayúdame prendiendo porfa el retorno porque no lo tengo acá, se apagó la pantalla y vamos ahora mismo a conversar ya con nuestra invitada, recordando también que el día de ayer pues se realizó un homenaje a los desaparecidos a 38 años del caso Restrepo. Ciudadanos regresaron a la Plaza Grande a exigir justicia. La lluvia y el frío pues no fueron impedimentos para que decenas de personas lleguen hasta la Plaza Grande en el centro histórico de Quito con imágenes de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo. Los hermanos Restrepo fueron desaparecidos por miembros de la Policía Nacional el 8 de enero de 1988 y el día de ayer en la noche pues se hizo este acto, ¿no? Para conmemorar estos 38 años de este hecho. Entre las personas, por supuesto, estuvo María Fernanda Restrepo, hermana de Santiago y Andrés, quien señaló que el plantón era para muchas personas desaparecidas también en Ecuador. Y ahora mismo está con nosotros María Fernanda. Muchísimas gracias por estar aquí. Es importantísimo escuchar tu voz, como siempre. Han pasado 38 años de esta desaparición forzada, de este crimen de Estado que marcó para siempre la historia reciente del Ecuador y que sigue interpelando también a la sociedad, y eso lo decíamos también ayer, a las instituciones, a la memoria colectiva, ¿no? La verdad sigue incompleta, la impunidad persiste y pues en este contexto de conmemoración, de memoria, de exigencia de justicia, María Fernanda, como cineasta, como defensora de derechos humanos, hermana de Santiago y Andrés, directora también del emblemático documental Con mi corazón en Yambo, pues tiene una voz que es clave, que es importante para mantener viva la lucha de la familia, pero también para recordar que siguen ocurriendo desapariciones forzadas y que no es una herida del pasado, sino es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano. María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Como siempre, nuestro abrazo. Estuvo Radio Pichincha presente ayer en el plantón, en esta vigilia, escuchando tu voz y también acompañando, porque también a ti te acompañan familias de otras personas desaparecidas. Son ya 38 años, cuando el país vuelve a nombrarlos. ¿Qué sientes que sigue intacto y que ha cambiado en esta lucha por verdad y por justicia, María Fernanda? Muchísimas gracias, Sofi. Realmente ustedes son una gran ventana y un gran apoyo como medio, siempre lo han sido y gracias de corazón por haber estado ayer también ahí en ese plantón. Se mantiene intacto el amor por nuestros niños, por nuestros desaparecidos, porque no son solo Santiago y Andrés, fueron muchos familiares de desaparecidos los que estuvieron también ayer ahí, otras asociaciones de desaparecidos, COVID-FEM, algunas gente de ASFADEC, porque esto ya se ha convertido, Santiago y Andrés y su memoria y la lucha de mis padres, su legado se ha convertido como en ese punto de apoyo, en esa bandera, en esa enseñanza de no olvidar, en esa enseñanza eterna de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y ahí, pese a la lluvia y toneladas de agua que nos cayó encima, la gente estuvo ahí coreando de pie, cantando.
cantando con un Jaime Guevara que casi se nos va el año pasado y estuvo ahí firme de pie con su guitarra. Entonces fue muy bonito, muy emotivo. Hubo una proyección también tipo mapping sobre la catedral, por primera vez sobre la presidencia. Obviamente los militares bajaron a, digamos, a desmantelar esa... Ya vimos que está lleno de militares. Estas son las imágenes de ayer, pues lleno de militares y policías, ¿no? Que termina siendo una ofensa, ¿no? Fue muy llamativo, pero a ellos también les cantamos nuestras canciones y también coreamos muchas consignas, y que las escuchen siempre es importante, así que incluso militares y policías son invitados para abrir los ojos. Qué bueno que estuvieron ahí. A mí me encanta que estén muchos policías para que no olviden lo que no deben volver a hacer. A mí me encanta que sigan ahí los militares para que algo les quede, algo de lo que están viendo. Si tocamos al menos la mente de uno de estos robots, ya hemos trabajado mucho. Sin embargo, sí, fue llamativo que éramos un buen puñado de gente, dadas las circunstancias de la lluvia, pero pues creo que esperaban una cuestión masiva, caótica, qué sé yo, y por eso había tantos militares rodeando la plaza. Y claro, era ofensivo, porque nuestra lucha nunca fue a través de la violencia, de instigar o de atacar. Siempre fue pacífica y seguirá siendo pacífica. Por eso se mantiene 38 años después. María Fernanda, muchas personas jóvenes conocen este caso a través del documental Con mi corazón en Yambo, que se proyectó el día de ayer y que hoy también, entiendo, hay una proyección. ¿Por qué crees que la memoria sigue necesitando el cine, el arte, los relatos para no desaparecer? Bueno, mira tú, ayer, luego de 13 o 14 años que se produjo la película, o que se puso en el cine, la sala estaba llena, una vez más. O sea, es ya como una bandera, una costumbre. Hay gente que va año tras año incluso a verla. Entonces se ha convertido ya como en una tradición ir a ver esto, y el documental es como un patrimonio intangible, un patrimonio vivo del Ecuador, esta historia, y es tan hermoso poder ver nuevas generaciones que van y la ven. Entonces ahí radica la importancia de la memoria, del documentar esa memoria, el poder del cine, a dónde puede llegar. Porque mira que ayer dentro del público, porque luego de la Plaza Grande corrí al cine a dar el foro final, mojada, empapada, muy bonito. Habían públicos desde niñas de 10 años, que era la edad que yo tenía cuando Santiago y Andrés desaparecieron, hasta una abuelita de 89 años en la sala de cine. Entonces, en esos rangos de edad, la gente todavía se conmueve, se sensibiliza, siente que puede ser también la familia de ellos, y sigue poniendo en el ojo público todo lo que sigue sucediendo. O sea, más vigente que nunca esta memoria, este documental, para verlo, este caso, y para poder darle frente a estos nuevos casos que han sucedido de manera tan triste, estos 43 desaparecidos que tenemos solo bajo este régimen. El día de hoy va a haber otra función en las salas 8:30. Esto es en la calle Valladolid, me parece. Aquí en la Floresta. 8:30 a las 5 de la tarde. Esta función sí es cobrada porque es un cine comercial, pero sí les pido que vayan con tiempo porque es en una sala pequeña y puede llenarse. Y bueno, les agradezco un montón siempre por la memoria y por estar a un montón de colectivos, de gente que sigue ahí con su luz. Yo debo decir que para mí es muy difícil volver a ver el documental, ¿no? Porque es una serie de emociones, un dolor, una sensación de querer llorar todo el tiempo, pero es necesario, ¿no? Es necesario verlo, es necesario moverse, es necesario conmoverse, porque el caso Restrepo es uno de los símbolos más claros, más evidentes de la desaparición forzada en Ecuador. Pero ahora mismo, ¿qué nos dice este crimen de Estado sobre la relación histórica entre el poder, la policía y la vida de las personas jóvenes, sobre todo en este momento?
¿Me puedes repetir la pregunta? Te decía, ¿qué nos dice la historia, el caso Restrepo en esta relación histórica entre el poder, la policía y la vida de las personas jóvenes, que son las que resultan más impactadas? Bueno, este caso nos dice que podrán desaparecernos, podrán torturar nuestros cuerpos, pero no van a acabar con la memoria. Esa memoria es eterna y está en los jóvenes sostenerla, cuidarla, seguir señalando al poder, porque aquí es muy fácil sentenciar solo a cabos, solo agentes, solo rangos medios o bajos, pero hay cabezas detrás de todo esto, hay decisiones políticas, y como ciudadanía debemos seguir siendo esa voz crítica, decir basta, decir no más, decir no, es importante. No queremos esta sociedad presa del miedo, no queremos esta sociedad donde la policía y los militares tienen carta blanca y apoyo desmedido desde las autoridades oficiales para acabar con su propia población a la que tienen que vigilar y cuidar. Más bien nos desaparecen y nos siguen torturando infamemente. Esto no podemos permitir y tenemos que seguir levantando la voz. Salir a las calles es importante también. Duele la pérdida, duele la ausencia, pero también la persistencia de impunidad y el encubrimiento no institucional que nunca se rompió del todo. 38 años después, ¿puedes resumir cómo fue esa búsqueda de justicia? Bueno, esa búsqueda, digamos, en el sentido literal de tus hermanos, por parte de tu padre, de tu madre, que también son símbolos de lucha incansables acá de nuestro país, pero también todo lo otro, ¿no? Ese encubrimiento, ese lidiar con la impunidad. Sí, se dice fácil y rápido, 38 años, pero es un camino muy duro, es un camino diario prácticamente de búsqueda de respuestas, a veces de mucha vacío, soledad, de estar perdidos, y esta búsqueda no fue fácil. Digamos, ahora se puede contar, y digo, es una alegría saber que, por ejemplo, los niños, el caso de los 4 de Guayaquil, tuvo una sentencia en 1 año, imagínate. Uh-huh. Eso gracias a muchos factores, incluido la tecnología, que no teníamos en esa época, cámaras que registraron la detención de estos chicos, y no hubiera quedado en la completa impunidad. Entonces nuestra guerra fue muy dura, porque tuvieron 1 año entero para desaparecer todas las evidencias, borrar, alterar documentos, ingresos, salidas, registros de nombres, registros de quienes estuvieron ahí, qué agentes. Los que estuvieron ahí los ponían hasta que estaban en hospital, en otros servicios. O sea, fue muy difícil armar un rompecabezas de cero, primero silenciados durante todo 1 año con la promesa de que iban a volver. Luego, ya rota esa esperanza, empieza una lucha bajo cero, porque pues la policía empezó a regar este cuento o buscar por donde sea un pasado delictivo de mis padres. Claro, por colombianos tenían que tacharnos de narcotraficantes o guerrilleros, y no encontraron absolutamente nada, porque siempre fue una familia digna, limpia, trabajadora, que ni siquiera militares y policías tenemos en la familia dignamente, digamos. Entonces fue un camino muy duro que tomó 6 años para recién instalar un juicio, y luego un juicio internacional, cuando no se tuvo digamos que todo resuelto en Ecuador, porque no habían los cuerpos. Entonces se tuvo que ir a instancias internacionales a hacer una demanda. Eso tardó 10 años, y tardó 10 años más volver a buscarlos en Yambo. Entonces ha sido una lucha de toda la vida, simplemente porque la policía se sentó sobre su silencio y sobre su impunidad hasta el final, y apoyada por muchos gobiernos. Así es.
No fue solamente un gobierno, fueron muchos que terminaron encubriendo esto, ¿no? Pero tú decías algo, ¿no? Se intentó criminalizar a Santiago y Andrés para justificar lo injustificable, y eso está pasando mucho el día de hoy, ¿no? Incluso con los niños de las Malvinas, que tú bien mencionabas, son personas jóvenes. En este caso hablamos de personas empobrecidas, racializadas, tachadas como enemigo público prácticamente o sospechosas, ¿no? Y eso sigue pasando. Pero la familia Restrepo convirtió también este dolor en una lucha colectiva, y cómo se sostiene una lucha tan larga sin que el cansancio, el silencio terminen ganando, porque hoy hay estas 43 familias que tú mencionas tratando de entender qué es lo que les espera. El camino no es fácil y cada uno decide cuánto luchar, y no se critica, no se juzga a nadie porque es un camino duro. Yo no puedo pintar esto como un camino de rosas. Aquí quedo yo, la única en la familia, por ejemplo, prácticamente sola, y se sigue en esta búsqueda, pero es una decisión que parte desde el amor eterno, más que los recursos, lo que sea. Es el amor, es la insistencia, es la perseverancia en esa verdad y en ese amor eterno que se tiene a los hijos. Y cuando uno se avanza 1 milímetro cada día, pero ese milímetro ya es un mundo, ya es algo que cambia. Mi papá decía, pues yo no puedo dejar un día de hacer o pensar en Santiago y Andrés, porque no me volvería loco. Y creo que a nosotros, por lo menos nos hubiera atormentado más estar en la casa de brazos cruzados que iniciar una búsqueda que te activa y que te pone en alerta de no permitir que esto simplemente quede en un número más, en un caso más, y en la impunidad, diciendo, bueno, ni modo, ya así fue, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro caso, por lo menos, no hemos conseguido lo que siempre hemos querido, por lo menos los restos de Santiago y Andrés, pero hemos conseguido que otras personas activen su lucha, hemos conseguido que otras personas judicialicen sus casos o consigan la verdad o hagan justicia, incluso encuentren los cuerpos, y eso es para nosotros ya una recompensa y una ganancia. La memoria colectiva, ¿no? Frente a un país que parece condenado a repetir estas violencias, ¿no? Cuando el Estado falla en garantizar la justicia, cuando el Estado es el que pues ejerce estas violencias tan atroces, ¿no? La memoria es una forma de defensa, y ahí, María Fernanda, quisiera tu llamado también a la ciudadanía, a quienes hoy nos escuchan. Acá te traslado algunos mensajes de abrazo de Juan García, de Mani Ruano también, que bueno, nos dice y pregunta cómo sigue en pie esta mujer. Dice, hay seres que son superhumanos también, fuerza en su corazón, que siga la fuerza en su corazón, nos dice, ¿no? Y pues así hay muchos mensajes que acá Katy Ponce también que nos escribe y nos dice, admiro su valentía, resistencia y amor por sus amados hermanos, que hace 38 años pues policías se los arrebataron, y una serie de mensajes así, ¿no? Pero esa memoria, el saber, el entender lo que pasó, más allá del hecho de la desaparición, sino todo lo que envuelve este abuso de poder, ¿no? Creo que es importantísimo, y quisiéramos tu mensaje también sobre esta memoria colectiva. Bueno, lo que decía antes, la memoria es lo único que no nos pueden arrebatar. Y digamos que ser empático en estos momentos es imprescindible en este país, porque si no nos perdemos como país y como humanidad. El acostumbrarnos a la sangre, a la violencia, a la muerte, no es nuestra esencia. No es nuestra esencia como ecuatorianos, nunca la ha sido. Hemos sido siempre un país de amor a la vida, a la paz. Entonces es momento de no callar, de ser empáticos, de trabajar la memoria, y desde donde estemos, porque uno dice, pero ¿yo qué hago? Desde su propio puesto, haga algo, lleve un cartel, lleve una bandera, escriba algo, lea algo, que le haga pensar a usted que este país debe cambiar.
y sobre todo sea crítico con las autoridades que piensan que a través de un TikTok pueden seguir engañando a la población sobre los verdaderos hechos y graves que están sucediendo en este país. Ejemplos de fortaleza, de lucha como los suyos, los hay también en otros países y han pasado quizá a veces muchas décadas para poder encontrar la verdad. Hoy, ¿crees que el Estado debería todavía seguir apoyando o de qué forma puedes sostener esa esperanza de que quizá en algún momento sí puedan tener esa verdad completa y también ese mensaje, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene hoy el mismo Estado, los medios, la ciudadanía para no normalizar la violencia ni el olvido? Cada uno encarar y responsabilizarse de sus propios roles, ¿no? Cuando existan realmente mandatarios que pongan las cosas, digamos, que no defienda lo indefendible, ¿sí? Y que no quiera, digamos, por sus propios votos, su propio ego, por su propio no perder el poder, defender gente que defiende la violencia, que digamos que le da un espaldarazo a esas fuerzas oscuras que defienden el que se les vaya de las manos esto y el que no corrijan ese camino, pues eso está mal. El Estado sigue siendo totalmente el responsable de que todos los casos de desapariciones en este país se resuelvan. ¿Y cómo se hace eso? Realmente activando una fiscalía, por ejemplo, donde no hay fiscales suficientes para abordar tantos casos, donde se enrollan en estas investigaciones y no quedan en nada, donde cambian fiscales de año tras año, donde cansan a las familias en esa propia búsqueda, donde revictimizan nuevamente a los familiares y a las víctimas, donde no hay suficientes antropólogos forenses para investigar los casos, donde no hay voluntad finalmente institucional y política, no hay país, no hay Estado, no hay derechos. Y eso tiene que cambiar. Y tenemos que seguir siendo la voz de exigir esos cambios porque es la vida, es la vida. Y esa vida sigue estando en riesgo, ¿no? Como bien lo mencionamos y como bien lo sufren y lo viven estas familias ahora también de estos 43 desaparecidos solamente en este contexto del conflicto armado interno. María Fernanda Restrepo, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, como siempre, te abrazamos y gracias también por compartirnos estas luchas, porque sabemos que tú estás muy activa sosteniendo la memoria de tus hermanos, de la lucha de tu familia, pero también apoyando y estando para otras personas, ¿no? Que eso también es importantísimo, ¿no? El hacer que podamos sentirnos también acompañados, ¿no? De alguien como tú, de una lucha, de alguien que ya conoce cómo es luchar y que ha trabajado también todos estos años en poder estar para otras personas, sostenerse cuerda para poder estar también para otras personas. Un abrazo grande, María Fernanda. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Les recuerdo la última función hoy a las 5 de la tarde en Cines 8:30 y Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. 9:36. María Fernanda Restrepo, muchos saludos, mucha solidaridad para ella también. Gabriela nos escribe: mi solidaridad siempre con la familia Restrepo y más con María Fernanda. Bueno, se nos quedó ya la pregunta porque nos decía el tema de también, buscar llevar a la pantalla el caso de los niños de las Malvinas, ¿no? Es justamente para generar conciencia. Creo que hay muchos esfuerzos también que se están haciendo, pues, para que la historia también, en ese caso de los niños, pues no se quede en el olvido. Muchos mensajes que nos escriben acá y que también están abrazando esa lucha de tantos y tantos años. 9:37. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de las Warmis.
Bueno, estamos ya con la Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias ya por estar acá. Hay gente que te está extrañando, como siempre, a través de nuestras redes sociales se manifiestan. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Estamos ya acompañándolos en este espacio, en este día viernes. Mucho frío en la capital, mi Sofi, así que, bueno, abrigarnos también. Decir que ayer también fui a lo de la campaña de la vacunación de la influenza. Ah, sí, te vacunaste. Ayer mismo, en verdad que todos estábamos temerosos por la reacción, pero no, realmente estuvo bien y por lo que recién pasamos. Yo también decía, capaz que nuestras fuertes gripes nos van a jugar una mala pasada, pero no, estuvo bien y más bien recomendarles que lo hagan también. Así es, fuimos nosotros por acá a la Vicentina, que nos queda cerquito. Busque su centro de salud más cercano y trate de vacunarse, por favor. Bueno, son más de 224,000 nacimientos que fueron inscritos en Ecuador durante el 2025. Este es un trámite que es gratuito, que es necesario, es una responsabilidad, se realiza en agencias, hospitales públicos, brigadas móviles y debe efectuarse dentro de los primeros 45 días posteriores al nacimiento. Tenemos la nota. Durante el 2025, el Registro Civil registró 224,193 inscripciones de nacimientos a escala nacional, según datos oficiales de la institución. La cifra representa un aumento frente al año 2024, cuando se contabilizaron 222,364 registros. La inscripción de nacimiento es un trámite gratuito y puede realizarse en los puntos de atención del Registro Civil en todo el país. De acuerdo con la normativa vigente, el registro debe efectuarse dentro de los primeros 45 días posteriores al nacimiento, plazo que permite a niñas y niños acceder a servicios del sistema público de salud, educación y a programas sociales dirigidos a la primera infancia. Para la prestación de este servicio, el Registro Civil cuenta con agencias en las 24 provincias del país, además de brigadas móviles que operan en zonas rurales, urbanas y de difícil acceso. Estas brigadas realizan inscripciones directamente en las comunidades. Adicionalmente, existen 27 agencias del Registro Civil en establecimientos de salud pública, ubicadas en hospitales y maternidades del sistema público, donde el registro puede realizarse inmediatamente después del nacimiento. Las provincias que concentraron el mayor número de inscripciones durante el 2025 fueron Guayas, Pichincha y Manabí. En cuanto a los requisitos, para inscribir el nacimiento de una persona menor de edad se debe presentar el informe estadístico de nacido vivo y las cédulas de identidad de los progenitores. En los casos de padres con vínculo matrimonial o unión de hecho legalmente reconocida, puede comparecer uno de ellos. En caso contrario, se requiere la presencia de ambos para la filiación paterna. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Warmis Gabriela Cruz. Y bueno, a partir del jueves 8 de enero, la ciudadanía quiteña cuenta ya con una nueva herramienta digital, esto que reúne en un solo lugar múltiples servicios municipales, Mi Quito App. Esta aplicación móvil permite realizar trámites, pagar servicios, consultar noticias, acceder a información cultural y geográfica e incluso escuchar a la radio. Todo desde un clic. Y bueno, también según el alcalde Pavel Muñoz, en esta primera etapa, el 43% de los trámites del municipio ya están disponibles en esta plataforma, con planes de alcanzar el 73% en una segunda fase. Y bueno, esta iniciativa busca responder a estas nuevas formas de interacción ciudadana, concentrando los servicios que pues antes estaban dispersos en distintos portales y aplicaciones, y bueno, consolidando a la capital como la primera ciudad del país reconocida por las Naciones Unidas como esta ciudad inteligente y sostenible. Y para hablar acerca de esta nueva aplicación, ya nos acompaña nuestra siguiente invitada aquí en cabina. Ella es Alexandra Álava Freire, secretaria del Gobierno Digital y TIC del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, Alexandra, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Warmis. Y bueno, más allá de digitalizar estos trámites, también queremos conocer cómo esta nueva aplicación, Mi Quito App, puede transformar esta relación entre la ciudadanía, también el municipio de Quito, en términos también de confianza y de participación. Muy buenos días, Alexandra. Muy buenos días, muchas gracias Gaby, muchas gracias Sofi. Sí, efectivamente para nosotros es un hito importante y muy emocionante el haber podido
podido lanzar esta nueva app municipal el día de ayer. Y por supuesto, justamente yo creo que esto determina una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de identificarnos como ciudadanos hacia nuestro Quito, a la ciudad más linda del mundo, en donde estamos utilizando la tecnología para mejorar la calidad de vida, para mejorar los servicios que prestamos como municipio a los ciudadanos y para tener una fuente concentrada en un solo lugar y en la palma de la mano de toda la información que generamos. Hay veces, y me dicen siempre, el municipio presta una gran cantidad de servicios, tenemos temas de salud, tenemos temas de educación, tenemos temas de inclusión social, la responsabilidad es enorme y ha sido una satisfacción muy grande el poder tener esta visión transversal que es la que busca y es la visión del alcalde de tener esta implementación tecnológica y que nos permita utilizar los medios tecnológicos que están muy disponibles para disponibilizar por un lado los trámites y después la información que el ciudadano necesita en su día a día para mejorar su relación con el municipio. 43% de los trámites, ¿qué desafíos técnicos, administrativos también han enfrentado para integrar estos procesos que antes estaban dispersos en varias dependencias también? ¿Qué tipo de trámites sobre todo son los que se pueden acceder a través de esta aplicación? Nosotros, para referencia de quienes nos escuchan y ven, tenemos 16 dependencias municipales integradas en este trabajo, más de 30 sistemas y geovisores que hemos tenido que integrar a nivel tecnológico para poder tener esto en un solo lugar. ¿Y qué nos permite? Por un lado está el tema de los trámites per se. Podemos pagar ya, por ejemplo, los prediales. Ahora, a la ciudadanía invitarles que manejemos también este tema. Hasta el 15 de enero tenemos el 10% de descuento en los pagos quien lo haga, y ahora lo podemos hacer. Lo podemos seguir haciendo por balcones, lo podemos seguir haciendo por el portal web, y ahora tenemos este nuevo mecanismo. Podemos pagar el tema de patentes. Muchas veces y nos pusimos a pensar cuando concebíamos el app, ¿qué más necesita el ciudadano? Necesitamos tener los documentos de la MT a nivel vehicular. El documento anual de circulación es tan importante que esto nos entregan cuando matriculamos el carro y tenemos que tenerlo disponible. Está disponible en el app. Podemos generar los certificados. Un tema súper importante también en este momento de predial es la exoneración del adulto mayor. Es uno de los trámites que está 100% automatizado y que está disponible en el APP. Nuestros adultos mayores pueden a través del APP hacer todo el proceso para hacer esta exoneración y poder también acceder a este beneficio. Tenemos otras cosas que ya no son per se trámites, pero por ejemplo la agenda cultural. Tenemos en un solo sitio, tenemos la posibilidad de tener todas las actividades que tiene el municipio a nivel cultural, a nivel turístico, para poder invitar a nuestros ciudadanos y ciudadanas a que utilicen y disfruten de todos estos servicios que ofrecemos. Así es, bueno, no es solo una app que brinda servicios, también es informativa, ¿no? Y también cuando hablamos de estas plataformas digitales, de estas aplicaciones, Alexandra, sí se nos viene a la mente el tema de la seguridad, y en este caso el tema de la seguridad digital, que es clave para la confianza de los usuarios, y en este sentido también conocer qué protocolos ustedes también establecieron, innovaciones que se implementaron justamente para proteger los datos de los usuarios y, por ejemplo, para prevenir fraudes en caso de que uno quiera hacer algún pago, por ejemplo, a través de la aplicación. Por supuesto, es importante lo que mencionas. Yo creo que el tema de la ciberseguridad en el municipio se ha tomado muy de la mano en este tiempo. Más allá del APP, nosotros tenemos, como yo les decía, más de 60 plataformas en cada uno de los servicios que prestamos. Entonces tenemos un esquema de seguridad en capas, un tema ya más tecnológico, que nos permite asegurar, por supuesto, que la información del ciudadano está segura. Ustedes cuando ingresen al APP y se descarguen de las tiendas de iOS o de Android y se descarguen, cuando ingresan con su usuario y contraseña, tiene implementados todas las esquemas de seguridad para que su información esté segura, esté protegida, y por supuesto cualquier esquema de pago que también mencionas, Gaby, está por supuesto protegido con los esquemas que el municipio tiene disponible, no solamente para la app, porque esto es algo que hacemos a través de los balcones, a través del portal web. Entonces tenemos ya los esquemas de seguridad implementados y que simplemente se han puesto también en funcionamiento para el tema de la app, ¿no? Alexandra, bueno, nos descargamos
la aplicación, ya usted decía dónde está disponible, luego qué hacemos, cómo cargamos nuestra información y entendemos igual que hay algunos trámites que se tienen que hacer de forma presencial, pero ahí hay una georreferenciación. Esto que nos cuente un poquito cómo funciona y cómo cambia también la forma en que los quiteños y quiteñas descubren y acceden a los recursos o trámites públicos. Claro que sí. Efectivamente, ¿cuál es el proceso? Yo me bajo el app y si ya he sido usuario del portal de servicios municipales, debo utilizar mi clave y la contraseña que he generado previamente. Pero si es la primera vez que estoy usando, nunca, por alguna razón no he tenido ningún usuario creado, entonces tengo que ir al botón de registrarse y crear el nuevo usuario con la clave para poder ingresar de manera controlada. Es importante esto porque también está la opción del visitante. Hay visitantes que definitivamente no tienen por qué tener trámites o certificados, entonces hemos facilitado un poco el acceso a esta gente que puede venir a través de aeropuerto o a través de los terminales y pueden ingresar a esta versión de visitante y entran directamente a la información. Hablando del tema de georreferenciación, que es tan importante porque la tecnología nos lo permite, podemos georreferenciar y saber dónde nosotros estamos, y a través del botón en el aplicativo de Mi Ciudad, ahí tenemos las diferentes dependencias de los servicios municipales, todo lo que es primera infancia, las unidades educativas, los centros de experiencia del adulto mayor, las paradas de los buses, los accesos al metro. Yo puedo pararme en cualquier lado de la ciudad, me georreferencio y quiero ver cuál es el centro educativo municipal más cercano, o quiero encontrar mi punto Wi-Fi más cercano, por ejemplo, para aprovechar obviamente el acceso también a este servicio que seguramente ustedes lo conocen, los 1.500 puntos Wi-Fi que tenemos estratégicamente distribuidos en todo el distrito. Así que nuevamente estamos utilizando la tecnología para concentrar todas estas ventajas y darle al ciudadano este nuevo elemento de vinculación con el municipio. Así es. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, comentarnos acerca de esta nueva aplicación de nuestra capital, Mi Quito App. Ya saben, ustedes deben también descargarla y agilizamos, ¿no? También procesos, trámites, pero sin duda es para mejorar también los servicios de las y los capitalinos. Muchísimas gracias, Alexandra Álava Freire, secretaria del Gobierno Digital y TIC del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, muchísimas Alexandra. Gracias a ustedes también por la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos enseguida con más de las Guaranis. Y bueno, ahora les comentamos que los hospitales del IES, pues dicen, ¿no? Cambiaron arbitrariamente un medicamento, esto de los pacientes con hemofilia, saltándose incluso la propia norma de contratación pública. Esto denuncian los pacientes con hemofilia, y nuestra compañera Diana Dávila se encuentra en el HCAM, donde presuntamente estarían entregando este medicamento ya desde esta semana, así que queremos conocer también de la voz de la ciudadanía lo que ocurre en los hospitales del IES. Dianita, te escuchamos, buenos días. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento a las afueras del Hospital Carlos Andrade Marín. Esto porque los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social decidieron arbitrariamente cambiar el medicamento a los pacientes de hemofilia desde este año, lo cual pone en riesgo su salud y su vida en sí. Para hablar de ello, estamos aquí con Javier Córdoba, presidente de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Hay una preocupación bastante fuerte de los pacientes que se hacen atender aquí en el IES, sobre todo porque también la institución se habría saltado lo que es la normativa de contratación pública y lo que manda el CERCOP también, ¿no? Bueno, mi nombre es Javier Córdoba, yo soy representante nacional de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana, que aglutina todo lo que es las coagulopatías, como el tema de la hemofilia, el von Willebrand y otras coagulopatías. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el hospital porque vamos a buscar hablar con la parte jurídica del hospital para que puedan observar los temas de la medida cautelar que prohibía todos estos temas. Es decir, evitar los temas de corrupción y los temas de intercambiabilidad sin trazabilidad a los pacientes hemofílicos al utilizar moléculas nuevas, que no decimos que son malas, pero tiene que haber una trazabilidad completa, y aquí viene el problema. El problema es que el IES Central hace esta contratación, no es el hospital por si acaso, hace la contratación, coge, compra y
distribuye a los hospitales y dice, tomen y denles a los pacientes. Pero el problema se suscita algo mucho más grave, que a pesar de haber denunciado estos temas del CERCOV el año anterior y en estos meses y en los temas con el Ministerio de Salud, precisamente con estos temas de la industria farmacéutica que metió moléculas, logramos evidenciar todo eso en la parte legal y creerá que es uno de los mismos laboratorios que hace esto. Meter una medicación con menos de un año para caducarse. Como se sabe en la ley de contratación, el Estado siempre tiene que comprar cosas nuevas. Asimismo es en los medicamentos. Tienen que ser comprados medicamentos con fecha actual a 36 meses posterior a caducarse. Cabe destacar que esta solo tiene 11 meses. Y tiene 11 meses, ni siquiera tiene el año fijo como para decir se compró por emergencia. Entonces no hay ninguna razón de haber hecho y esto es peligrosísimo para los pacientes, porque inclusive les ponen en riesgo a los médicos, porque quien va a tener que recetar estos medicamentos son los médicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podría ocasionar en la salud de los pacientes con hemofilia este tipo de medicamentos si no se garantiza realmente las moléculas adecuadas? Bueno, el problema es que ya la parte legal, científica y técnica habla certeramente en la guía de tratamiento, se dice que todo paciente que va a cambiar a moléculas nuevas tiene que hacerse un rastreo completo previo y de ahí un rastreo posterior, después de algunas exposiciones a la medicación. Pero eso tiene que ser llevado con una programación, con una hoja de ruta, y prácticamente esto hacen de la noche a la mañana porque regresamos del feriado y nos encontramos con la noticia el día de anteayer. Entonces imagínense, el riesgo es lo que hemos hablado, impedir los temas del cambiazo de la medicación abrupta de la noche a la mañana sin todos los aspectos técnicos. ¿Cómo físicamente esto le puede afectar a las personas, por ejemplo, en movilidad? Es simple. Van a los pacientes de la noche a la mañana, la parte inmunológica del paciente hemofílico va a sentir, ¿sí? Porque a pesar de que es para lo mismo, no son la misma fabricación, siempre tienen cada laboratorio tiene sus distintos procesos. Y aquí van a comenzar a aparecer los pacientes con anticuerpos, que se conoce como inhibidores. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando comienza a desarrollarse eso de manera descontrolada en el paciente va a dejar de tener la eficacia en detener las hemorragias en las articulaciones o en episodios de golpes o sangrados esporádicos que pueden ser gravísimos en la cabeza, que es lo más peligroso para los hemofílicos, o sangrados gastrointestinales y no cumpla la función. Y los pacientes podemos morir en cuestión de minutos, porque la hemofilia es eso, es hemorragias y la única forma de detener son los medicamentos. ¿Cuántos pacientes se hacen atender aquí en el IES? Aquí en el IES más o menos tenemos una cantidad de más de 120 pacientes. ¿A nivel nacional? Aquí en el IES. No, en el HCAM. En el HCAM. ¿Y a nivel nacional somos 854 pacientes hemofílicos entre A y B, que el 70% son hemofílicos tipo A y el 30% hemofílicos tipo B, en donde nos atendemos tanto en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y en los IES. Ahora, si esto hicieron aquí, no me quiero imaginar que el Ministerio de Salud no tome las mismas medidas de prevención y esto sea de la noche a la mañana. Es decir, a pesar de las denuncias de la medida cautelar, han cometido este grave error. Y esto simplemente se deduce en ¿qué? En negociado y corrupción del IES Central.
Muchísimas gracias, Javier. Como podemos notar, hay una verdadera preocupación de los pacientes con hemofilia. Tomen en cuenta que no solo se trata de personas adultas a las que se corre riesgo su vida, sino también son niños que en cambio ellos no tienen esta sensibilidad o esta capacidad de entender la enfermedad que poseen y, por ejemplo, ellos juegan a veces bruscamente en su escuela, con su familia y pueden tener un tipo de derrame que les puede ocasionar la muerte. Es por eso tan importante la medicación para ellos y se necesitaba, como bien lo decía Javier, una hoja de ruta que no fue contemplada ni socializada para los pacientes. Esperemos que hoy que dialoguen con el sector jurídico de aquí del Hospital Carlos Andrade Marín, por lo menos se pueda hacer algo. De lo que tenemos conocimiento es que los pacientes que hasta el momento han venido a hacerse atender con hemofilia aquí en el hospital han tenido que firmar una hoja de consentimiento por el cambio de medicamento. Ahora, ¿qué les toca? Entre aceptar esta medicación o no recibir ninguna. Ese es el problema. Continuamos con ustedes en estudios. Bueno, ya estamos de regreso y con nuestro siguiente invitado nos acompaña Francisco Moncayo. Él es custodio de Malqui Machay, este sitio ceremonial, posible fortaleza que se alza en Cotopaxi, que según investigaciones habría sido la última morada del cuerpo momificado de Atahualpa. Así es, durante siglos la historia de este lugar permaneció en las sombras, pero gracias a los estudios de la historiadora Tamara Estupiñán, sabemos que Malqui Machay no solo es un símbolo de la resistencia inca en Quito, sino un testimonio vivo de la estrategia y lealtad de Rumiñahui y la nobleza del Tahuantinsuyo. Francisco está con nosotros, él está dedicado años a proteger este patrimonio frente al deterioro, la desidia institucional y los desafíos de su conservación. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos unos minutos para dialogar. Cuéntenos un poquito acerca de Malqui Machay, qué elementos de este sitio refuerzan esta hipótesis de haber sido la última morada de Atahualpa. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de su medio. Yo me encuentro aquí en Malqui Machay, mi familia desde el año 1908, pero a partir del descubrimiento en el año del año 2010 nos cambió prácticamente la manera de pensar y ver el sitio. Para resumir un poquito lo que ha pasado en estos años, se han hecho 4 investigaciones. El descubrimiento se dio por el tema inca, pero se han determinado que aquí ha habido 2 culturas anteriores a la inca, que son los yumbos y los panzaleos. Hasta el año 2015 se han hecho las investigaciones. A partir del año 2015 hasta el día de hoy no han vuelto a haber investigaciones. Existen informes en el Ministerio de Cultura y nosotros particularmente como familia lo que hacemos es proteger el sitio porque es el patio central de nuestra casa, de nuestra familia, esperando que algún rato las autoridades de turno, independientemente de quién sea, tomen asunto en el tema patrimonial, cultural. Entonces eso es lo que estamos esperando. Ojalá la gente pueda conocer el sitio y a través de medios como ustedes se conozcan de que el proyecto Malqui Machay existe. Está en la parroquia de Huasaganda, del Cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Francisco, y como nos menciona, ¿no? Pues esta relevancia histórica para el país, este sitio también ha sufrido deterioro, abandono, y desde su punto de vista, ¿qué riesgos corre Malqui Machay si, por ejemplo, no se implementan estas medidas de conservación urgentes que nos menciona? Bueno, a través de estos 15 años nosotros hemos informado todo el proceso de deterioro que ha tenido el sitio. Tenemos correos electrónicos, tenemos hechas denuncias. Lamentablemente no han sido atendidas correctamente. Nosotros perdimos el acceso en el año 2022. Estamos esperando 4 años de por lo menos tener un puente peatonal para que la gente pueda ingresar. Tampoco hemos tenido noticias sobre de lo que se puede hacer. Pasamos sobre un puente peatonal de bambú. Pero los riesgos que nosotros tenemos especialmente vienen en esta época de invierno, las fuertes lluvias. Acá llueve, como ustedes no tienen idea, más o menos desde marzo hasta junio. Entonces los deslaves, los derrumbes, las caídas de los muros son básicamente lo que a nosotros nos complica el tema de Malqui Machay. Aparte el mantenimiento del sitio, que hay que hacer unas 4 o 5 veces por año, es que en esta época de invierno también las plantas crecen un montón, las semillas no dejan trabajar y crecen en los muros. A veces es el tema principal del deterioro de nosotros. Pero también tenemos buenas noticias. Estamos por empezar el proyecto en enero y en marzo posiblemente del LIDAR, que es el paso de los drones no tripulados con tecnología láser, que se ganó un concurso con unas personas que hicieron la ponencia y que en el país algunos proyectos se han beneficiado de esto, y es determinar los movimientos que existen bajo la capa vegetal.
Entonces, este tipo de cosas hacen que nosotros no todo sea también solo malas cosas, sino buenas cosas, porque aquí hay más preguntas que respuestas siempre. Así es, pasan los años y nos seguimos preguntando qué es de Malquimachay, qué más hay en Malquimachay. Exactamente, en términos de patrimonio cultural y también en turismo, ¿se podría mostrar Malquimachay al público sin comprometer su valor histórico y la integridad del lugar? Sí, existen manejos adecuados de darle días de descanso, de dar un cupo para que las personas, solo cierto número de personas entren al sitio, pero nosotros, como te digo, al estar alejados, al no ser un sitio tan conocido, nosotros no tenemos esos problemas. Sabemos que algún rato tendremos que cerrar, 2 días por semana, por decir, el lunes y martes, que se dedique al mantenimiento, al cuidado del sitio, y abrir para el público de miércoles a domingo. ¿Cómo se llega? Bueno, la gente que viene de la sierra viene por la Tacunga, la vía que baja a La Maná por Zumbagua. En la época de verano hay una vía muy bonita que viene por Chuchilán, Yacuchaqui, Quindigua a Malquimachay, pero esa es una vía solo para camionetas o jeeps, en la cual en 30 kilómetros estás desde la parte más alta en el bosque nublado. La otra opción es venirse por La Maná, al sector del Guayacán, pasa por Pucayaco, Guasagandi y La Maná, y la persona que viene de la costa viene por Guayaquil, Quevedo y llega hacia La Maná. ¿Y con qué nos encontramos, Francisco, cuando visitamos Malquimachay en este momento? Bueno, nosotros tenemos que explicar siempre a las personas que Machay no es un montón de piedras, Machay es un montón de historia, y lo que ustedes llegan, como se la conoce, las ruinas de Malquimachay es en realidad, porque una parte sí se la encuentra así, ¿no? Son unas ruinas arqueológicas, son muros de piedra, se calculan que tienen 1000 años, que son yumbos, y la reestructuración luego de la ocupación inca ya la tiene un poquito más de 500 años. Donde existe un pucuyo, que es la habitación de la momia, donde existe un patio ceremonial, donde existe un baño del Inca, el altar de la momia, que se llama el Lushnu, la piedra que llora, que es el Huacay Rumi. Tenemos un río que nace en la hacienda, que es el río Machay o el río Pichu, según datos del Instituto Geográfico Militar. Y aparte nosotros lo que estamos haciendo también es, independientemente del tema cultural, es aprovechar todo el tema natural de la hacienda, donde también tenemos un bosque que se llama Hatun Yanaurpi y lo estamos restaurando. Tenemos reserva ecológica de los dininizas, también tenemos zonas de influencia. Y queremos ser el pilar fundamental de nuestra comunidad para que se pueda mostrar todo esto, que nos conozcan y que sepan que estamos aquí nosotros y que tenemos que tratar de dejar lo que nos toca, el pedacito que nos toca, mejor de lo que lo recibimos. Así que en eso estamos. Para cerrar, un mensaje breve sobre la enseñanza, este mensaje que cree que Malquimachay nos transmite sobre la historia del Tahuantinsuyo y la memoria de Atahualpa, ¿no? Después de años custodiando este sitio. Bueno, yo pienso que todos tenemos que conocer nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, lo bueno y lo malo. Y sitios como Malquimachay hacen eso. La visita, yo creo que es un sitio donde se adquiere mucho conocimiento y en el cual todo el mundo es bienvenido. Aquí en turismo ustedes saben que no todo el mundo es bienvenido, independientemente de temas políticos, religiosos, sexuales, deportivos. Nosotros abrimos las manos para que todas las personas vengan a compartir y conocer nuestro proyecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Francisco Moncayo, custodio de las ruinas de Malquimachay, este refugio histórico que guarda los secretos del Tahuantinsuyo. Ustedes también pueden visitarlo. Nosotros queremos ya dar paso a nuestro siguiente tema del día. Bueno, estamos de regreso, amigos, son las 10:18. Gracias a quienes nos escriben, están en contacto con nosotras aquí a través de Radio Pichincha. Vamos a Gaza, no podemos olvidar ni podemos dejar y hacernos los desentendidos con lo que está pasando en Gaza, porque no aparezca en titulares no significa que no hay gente que está muriendo, que no hay gente que está siendo asesinada ahora mismo. Así es, y bueno, Israel lanza ataques aéreos contra también Palestina, ¿no? Y al menos 15 palestinos, entre ellos 5 niños, fueron asesinados anoche, esto en la Franja de Gaza, tras estos bombardeos israelíes. Y bueno, esto es lo que están viviendo en esa zona del mundo, que seguimos consternados, nos duele muchísimo. Aquí hablamos de muchas víctimas mortales y cuando hablamos de niños también es estremecedor. Así es, vemos las historias que se pueden tener, lo que llega desde Gaza, y la verdad es que es muy doloroso, es muy lamentable que sigamos viendo que Israel está atacando no solamente Gaza, también hay ataques al Líbano. Las FDI dicen que son operaciones dirigidas a infraestructura utilizada por Hezbollah, por ejemplo. Sin embargo, los asesinatos van contra civiles y pues
la verdad es que es muy difícil ya creer todo lo que dicen las FDI, ¿no? Porque lo que hemos visto, las evidencias muestran además una crueldad, influencers, ya la sociedad está muy contaminada con toda esta política de apartheid. Veía un influencer de Israel haciendo un video burlándose del hambre de los niños y niñas, poniendo imágenes de los niños desesperados por obtener un platito de comida, y uno dice, ¿cómo, en qué momento es que la persona puede degradarse tanto, puede volverse tan inhumana? Pero eso pasa, ¿no? Y lastimosamente lo estamos viendo en Gaza, este laboratorio en el cual se están probando armas, en el cual Israel está probando armas de espionaje y asesinato selectivo que luego las vende y distribuye en el resto del mundo. Pues la verdad es que todo lo que está pasando nos está dejando con una sociedad súper fragmentada, pero además con una sociedad donde nadie está a salvo. Y pese a estos acuerdos, ¿no? Supuestos acuerdos de cese al fuego, hace ya algunos meses en los cuales también intervino el país norteamericano, ¿no? Estados Unidos, y seguimos viendo estos ataques horrorosos, espantosos, pero que igual nosotros lo seguimos diciendo porque desde la comunidad internacional también rechazan que los grandes medios no están hablando de esto, no están hablando de lo que ocurre en Gaza, pero hay que hacerlo, hay que decirlo. Así es, y también hay que hablar de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Cerca de la medianoche del jueves 8 de enero se habría registrado una balacera cerca del batallón del Suburbio en Guayaquil. Según versiones que circulan en redes sociales, las detonaciones habrían ocurrido a la orilla del estero Salado. La población está en medio de una guerra cruzada que no entiende, que la vive, la sufre, la paga con sangre, y el Estado no está haciendo nada. Y también otros hechos violentos se registran en otros puntos de nuestro país. Un nuevo atentado con explosivos se registró en Machala, esto en la provincia del Oro, contra una vivienda. Y este hecho dejó como saldo 4 miembros de una misma familia fallecidos, y también lo que se reporta es que entre los fallecidos estarían adolescentes, entre los 13 y 17 años. Así es, bueno, es muy lamentable, y pues seguimos viendo la inacción, ¿no? Mientras el presidente igual está de vacaciones, siguen pasando todos estos hechos acá en nuestro país, ¿no? Y bueno, si nos venimos a Quito también, ayer lo comentábamos, lo que está pasando con el tema de la seguridad, también lo que se ha solicitado muchísimo es el control de personas que van en motocicletas, porque se están usando como un recurso que están exactamente dirigiéndolo a delinquir, ¿no? A pesar de que hay controles, el municipio ha dicho estamos haciendo controles constantes, pues en la práctica también sobrepasa esto, porque el Estado, porque el gobierno que tiene en sus manos el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad interna, pues no está haciendo nada. Y ahí también vemos los restaurantes de Pichincha han enviado un comunicado muy sentido también por lo ocurrido con el guardia de seguridad que fue lastimosamente asesinado también. Así es, desde la agremiación de restaurantes de Pichincha expresamos nuestro profundo pesar por el hecho ocurrido en un establecimiento comercial de la ciudad, y acompañamos con respeto a la familia y seres queridos del guardia de seguridad fallecido. Y bueno, ellos también dicen que como sector exigen que este suceso sea atendido con responsabilidad, con celeridad, esto por parte de las autoridades. En los últimos días se han registrado situaciones que refuerzan la necesidad de fortalecer la prevención y la coordinación entre autoridades, ciudadanía y el sector privado también. Así es, la gastronomía es un espacio de trabajo, de encuentro, de vida urbana. Nuestro compromiso es seguir aportando a ciudades activas, seguras y confiables para quienes trabajan y para quienes nos visitan. Desde Agrepi exigimos el esfuerzo de las acciones preventivas y un diálogo efectivo con los sectores productivos con el objetivo de evitar que estos hechos se repitan. Reiteramos nuestra disposición a colaborar en la construcción de entornos más seguros para todos. Es lo que dicen desde la Asociación de Restaurantes de Pichincha. Este llamado es al gobierno, hagan algo, dejen de desentenderse de la realidad y del sufrimiento de las familias. Y lo peor de todo es que las víctimas de la violencia en nuestro país se quedan totalmente abandonadas. Yo me imagino, este señor guardita de seguridad tenía una familia que dependía seguramente de sus ingresos, más allá de todo el dolor
dolor de perder a un padre, de quedarse sin una guía, de pronto niños pequeños, de una mujer, una esposa que ya no va a tener ese abrazo, ese cariño, esa contención emocional. Además de todo eso, pues estas familias se quedan sin el ingreso principal que les sustentaba, que permitía pagar el transporte para los colegios, la colación para los niños y para las niñas. Así es que, bueno, también a la Asociación y Agremiación de Restaurantes, ojalá y puedan hacer algo por esta familia del guardita, porque si bien todos necesitamos seguridad, aquí estamos viendo que un guardita arriesga su vida y la pierde tratando de defender este lugar, ¿no? Y el mismo mensaje para los que tienen a cargo estas empresas de seguridad, ¿no? Que tienen que ofrecer la capacitación, tienen que ofrecer los recursos también para proteger la vida de las personas que están cuidando. Y para la ciudadanía que nos escucha y que entiendan también que la seguridad es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados han puesto el hombro, recursos que lamentablemente no les vienen desde el gobierno central para poder sostener la inseguridad en cada uno de los rincones del país, pero esto y lo que está ocurriendo es responsabilidad de este gobierno. Así es. Bueno, un abrazo fuerte, amigos. Ya nos despedimos. Hoy es viernes. Hoy es viernes. La verdad es que se me pasó volando. Bueno, chao. Hasta el día lunes.